Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, sabiendo que escuchan, miran este programa con mucha atención, porque les gusta el contenido, porque nos lo hacen saber. Y es muy lindo poder abrirle la puerta de nuestros estudios a personas que realmente inspiran a la vida de todos nosotros. Hoy les pido que no se pierdan este programa porque realmente creo que les va a gustar mucho. Se trata, los invitados que tenemos hoy, de Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuencha. ¿Cómo les va? Con Bienvenidos gusto al y muchas programa. ganas de estar aquí. Bueno, y son los autores y protagonistas de Los Rengos de Perón, que narra la militancia de jóvenes discapacitados en los años 70 dentro del Frente de Lisiados Peronistas. ¿Esto es así? Sí, el protagonista es el amigo Alejandro Alonso, Alejandro Alonso. que siempre venía, somos amigos hace 30 años, y siempre venía diciéndome, tengo ganas de contar esta historia. Y una vez nos reunimos, dijimos, bueno, todos los domingos nos juntamos y vamos armando el libro. Y bueno, salió este libro que una parte es la crónica de Alejandro, que cuenta desde su niñez hasta el 28 de noviembre del 78, en que cae toda la gente del Frente de Lisiados Peronistas, que se había fundado en 1972. Y después hay un anexo de entrevistas a gente que ha sido del Frente de Lisiados. Él también estuvo en la UNCEL y estuvo en el Cristianos para la Liberación. Entonces, de esas diferentes agrupaciones entrevistamos gente, y también a Alfredo Moffat, a Perdía, que era dirigente de los Montoneros, que también estuvieron ahí en la historia. Lo fuimos haciendo todos los domingos. Cuando hablamos de Los Rengos de Perón, ¿lo situamos en qué año? Bueno, esto nace... Primero, los Rengos de Perón son hijos del peronismo, Sí. ¿no? No es una ocurrencia de dos escritores, no es una invención, no es un relato ficcionado. Los Rengos de Perón era como la voz popular cuando los compañeros con discapacidad. Yo me refiero en este caso en tercera persona porque yo fui el más chico de todos ellos, y cuando el Frente se fundó yo no estaba, con lo cual yo debo explicitarlo claramente que no soy de los que fundó el Frente. Simplemente por la vocación de poeta, de buceador en las historias de la gente, como Ramón, que también es poeta, la obsesión se transformó en un libro a partir de que merecíamos las personas con discapacidad y la gente en general conocer esta historia. Volvemos a la pregunta que era, nació en 1972, antes de que llegara Perón a la Argentina. Perón llega el 17 de noviembre de 1972 y los compañeros se suman al proceso de la vuelta de Perón. Es decir, a que Cámpora llegara a la presidencia, y en ese tránsito de participación popular entre el 72 y el 20 de junio del 73, los compañeros del Frente alcanzan una dimensión política e historia pocas veces vista. Claro, Los Rengos de Perón, o sea, el grupo inicial de lisiados peronistas, ¿lo forma José Poblete? José Poblete, que luego termina siendo cuñado mío, era un chico que a los 16 años, en Chile, ya que él era de nacionalidad chileno, en un accidente ferroviario, el tren le corta sus dos piernas y viene a hacer la rehabilitación al Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en Barrancas de Belgrano, y al Hospital Nacional de Rehabilitación. Ya que había dos lugares de importancia en el mundo, uno era Alemania y otro era la Argentina. Y se encuentra con los compañeros que venían de distintas provincias argentinas y algunos de países limítrofes, Claro, a estudiar a la escuela profesional ubicada en el servicio de rehabilitación. Quiere decir que en aquel entonces la dimensión del trabajo y de la posibilidad
de estar incluidos en el trabajo era por lo menos ciertamente esperada. La gente venía a formarse para conseguir trabajo. Cosa que era en ese momento bastante difícil para las personas con discapacidad. No solamente el trabajo, sino la vida para las personas con discapacidad era más bien nula, ¿no? Para el sistema que regía en ese momento. Bueno, no, los compañeros trabajaban perdón, en talleres protegidos, que en realidad eran organizaciones organizadas por la beneficencia, claro, y que encubrían talleres de superexplotación. Claro. Entonces, lo mismo que producía una persona con discapacidad allí en esos talleres, lo producía cualquier persona sin dificultades físicas o mentales y le pagaban 4 veces más, con lo cual era mano de obra a destajo, y esa injusticia fue el embrión del nacimiento del Frente. Buenísimo. Y ese frente comenzó a crecer y empezó a participar en marchas, se sumaron a marchas que pedían estos reclamos o hacían estos reclamos, y esas marchas fueron conduciendo también al logro de una ley, ¿no? Una ley que en su momento pasó a ser una ley muy importante, hoy en día está medio como relegada por la Convención, ¿no? La Convención para las Personas con Discapacidad, pero fue un hito importante, ¿no? En el país. Sí, yo creo que el momento bisagra se produce del Frente y de muchos procesos de prosperidad política, en el sentido de que los sectores más sumergidos, como los villeros, los inquilinos del movimiento de inquilinos peronistas, las personas con discapacidad, el momento bisagra es el 20 de junio del 73, cuando se produce la masacre de Ezeiza y la derecha peronista y López Rega a la cabeza los coloca a los compañeros del Frente como enemigos, les pesa sobre ellos una denuncia de haber llevado armas, drogas, ¿no? Lo que sería impensado hoy si alguien, un ministro como él era entonces, hubiese dicho esto en este momento de la democracia, en crecimiento, pero en madurez también, hubiese sido un horror. Claro. Pero en ese momento se ve que como las personas con discapacidad mostraron una rebeldía contraria a la domesticación, claro, previsible, este señor tan siniestro se puso muy mal. Claro, claro, buscó estigmatizarlos. Sí. Contame un poco cómo eran esas luchas, esas marchas. Contá un poco también quiénes la componían, para hacer una pintura a la gente que está escuchando y que nunca oyó hablar de esto. La componían compañeros de una enorme diversidad. Yo después me recibí, tanto como Ramón, de psicólogo social. Después entendí qué era la diversidad, en el sentido de que había compañeros del interior del país, había compañeros bolivianos, compañeros peruanos, chilenos, y también había sectores medios, de la clase media más intelectualizada, chicos con discapacidad que por ahí sus padres habían podido mandarlos a la escuela secundaria. Entonces, en esa mixtura, en esa heterogeneidad, creció este grupo, como vos lo mencionás, y nuevamente lo decimos, sintetizado a través de la figura de José Poblete, que era un líder que ya había sido líder en su país, a través de los movimientos estudiantiles y barriales, y que en la impronta del peronismo se enamora. ¿Por qué? Porque el peronismo tiene la virtud, como es un movimiento de masas, caben, como lo decimos en el libro, todos los desprolijos de la historia, todos los relegados de la historia, en los grandes movimientos populares, también en el irigoyenismo, digamos, entran los que estaban afuera, y me parece que la condición de esta experiencia histórica es que aquellos sectores, como en el 45, como en el 17 de octubre, los sectores imprevistos, las clases dominantes, no imaginaban que estos sectores de obreros iban a venir desde La Plata, de Berisso, Ensenada. Bueno, aquí tampoco, irrumpió casi sin darse cuenta como un aluvión, y ese aluvión
formaba parte del aluvión general. No es que era solamente las personas con discapacidad, formaban parte de un gran aluvión. Claro, claro. Héctor, ¿cómo intentaste abordar la temática? ¿Cómo intentamos Para llevarlo a la práctica un libro, ¿no? A través de Plasmar. todas un montón de charlas con Alejandro Alonso, de cómo, es decir, tenía que estar su crónica, es decir, qué es lo que él quería contar, su crónica, pero también habíamos llegado a la conclusión que tenían que estar las otras voces, de gente que no formó parte del Frente del Lisiado, ni los Renguitos de Perón. Y algo que te quiero decir es, la ley que lograron era una ley que obligaba, en el 74, a todas las empresas, sean privadas, mixtas o estatales, a tener un 4% de gente discapacitada. Claro. Eso sería muy bueno, porque en los trabajos, el 80%, más del 80% de la gente discapacitada no tiene trabajo. Porque por más que vos estés capacitado para hacer un trabajo, si te falta un brazo, te falta una pierna, algo, siempre va a decir, no, aquel, porque hay una estética, hay un modelo, o sea, Sí, siempre no perdemos. hay una integración. Y no es un problema de los discapacitados, es un problema de toda la sociedad. Sí. Porque yo no soy discapacitado, pero a mí me parece terrible que gente no pueda conseguir trabajo, encima que la pasa mal, necesita trabajo. Esa ley tendría que volver un poco. Yo creo que tampoco no, tiene que volver. Somos una comunidad. Sabés que nosotros estamos trabajando mucho con el tema del cumplimiento de esa ley, que de paso, ya Fue derogada. que estamos acá charlando, quiero agradecerles por haberla llevado y plasmado a la práctica, ¿no? Y nosotros estamos tratando de que esa ley se cumpla. Aquí en esta casa, por ejemplo, se pasó de un 2% a un 6%. Y en la Cámara de Diputados tenemos el orgullo de decir que el año pasado ingresamos nosotros una gran cantidad de personas también para equiparar ese 4% que estaba muy por debajo, ¿no? Hoy en día yo creo que hay una conciencia y está empezando como también, ¿sabes qué? La conciencia importante que creo que es la que hace la diferencia, que las personas con discapacidad estamos tomando esta lucha en los hechos, o sea, no esperando que nos den una dádiva, porque no es ninguna dádiva, es un derecho. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Hoy, que estamos las personas con discapacidad de pie, por eso inspiraciones como las historias de los rengos peronistas, realmente nosotros agradecemos que haya esta referencia en la historia para tener un parámetro, digamos, ¿no? Sí, sobre todo porque coloca, primero, no a la persona con discapacidad en condición de pobrecito. Exacto. Creo que la experiencia histórica y política de aquel entonces lo que provoca, en el mejor sentido de la palabra, a la reflexión de decir, estos tipos que les faltaba algo, entre comillas, Sí. tuvieron la dignidad Exacto. de participar en el proceso de cambio o la intentona revolucionaria con el conjunto de las demás personas. No pensaron en ellos, Exacto. no pensaron en... Trascendieron sus cuestiones personales. Alejandro, voy a interrumpirte 2 segundos, vamos a ir a un corte comercial. Héctor también nos van a seguir acompañando en la próxima etapa de nuestro programa. Adelante, señor director.